Para todos, cordial saludo, mis hermanos. Bienvenidos. Bien, vamos a comenzar nuestro mensaje de hoy. Yo creo que debemos dar gracias a Dios por esa oportunidad. La oportunidad que Él nos da de poder compartir su palabra a través de esta nueva serie que comenzamos hoy. Momentos sorprendentes con Jesús. Finalmente, para quienes estuvieron hace 8 días que les di el aviso, escogí el adjetivo sorprendente, ¿no? Puede ser asombroso, maravilloso, extraordinario. Son momentos especiales con Jesús. Hoy vamos a ver uno de esos momentos realmente sorprendentes, un encuentro sorprendente. Pero antes de comenzar con el tema, permítanme compartir, no es una ilustración, yo creo que es una reflexión. Es la historia de un nativo del Amazonas que fue invitado por un misionero para que viniera a conocer a Bogotá. Misionero que había estado allí en la selva del Amazonas junto con él, hacía un tiempo atrás. Entonces llegó él precisamente allí a Bogotá y estaban conociendo el centro de la ciudad. Iban caminando, el misionero con el nativo, y de pronto el nativo dice, deténgase un momento, escucho a un grillo. El misionero, pues tal vez con un tono de risa o de escepticismo, dijo, lo miró, siguieron caminando y unos pasos más adelante, efectivamente, el nativo se agacha y sí, ahí estaba el grillo. El misionero le dice, oye, ¿cómo pudiste escuchar al grillo? Esa era la pregunta, ¿cómo pudiste escuchar al grillo? El nativo toma un puñado de monedas y los arroja contra el piso. Y muchos transeúntes volvieron a mirar qué era lo que había producido ese sonido. Todo depende de lo que quieras escuchar. Esa fue la respuesta. Todo depende de lo que quieras escuchar. Y hoy vamos a escuchar la palabra de Dios. Hace 15 días, hace 2 semanas atrás, ¿recuerdan el mensaje que hablábamos que todos somos comisionados del Evangelio? Me encantó esa palabra, comisionados. Lo que dice el diccionario de ser un comisionado del Evangelio. Y esa es nuestra tarea, sabemos. Hemos sido comisionados por la máxima autoridad, Jesucristo. ¿A qué? A que vayamos a predicar el Evangelio a todas las naciones, nos dice la palabra. Y realmente, en nuestra labor como comisionados del Evangelio, es posible que a algunos de nosotros nos haya sucedido que al compartir la palabra hayamos visto que esas personas, una o algunas de esas personas con las que compartimos, con las que creímos llevar a Cristo, nunca presentaron o nunca mostraron un cambio en su vida. Nunca. ¿Les ha pasado? Personas a las cuales hemos compartido y creemos que ya están allí a punto y no han cambio en sus vidas. Y eso surge entonces una pregunta, ¿qué es lo que pasa con esa situación? ¿Qué es lo que sucede? Y la respuesta la vamos a encontrar precisamente en el encuentro de Jesús hoy con el joven rico. Un encuentro sorprendente, un momento especial, Jesús y el joven rico. Esta historia la encontramos en 3 de los 4 evangelios. Allí lo encontramos en Mateo, en el capítulo 19. Esa historia la encontramos en Marcos, en el capítulo 10. En Lucas, en el capítulo 18. Pero vamos nosotros a
guiarnos hoy por el Evangelio de Mateo. Entonces los invito que vayamos a Mateo capítulo 19 y vamos a leer del versículo 16 al 22. Dice así, el título que tiene aquí mi Biblia, yo estoy utilizando la versión de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas. Dice, el joven rico. Creo que Reina Valera también lo titula así. Dice, un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Título del mensaje de hoy con base en este pasaje es en pregunta, lo tienen ustedes allí en sus hojitas. ¿Cuál camino lleva a la vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Cuál camino lleva a la vida eterna? Tenemos también nuestra idea principal, esta que lleva a la idea general del mensaje de hoy. Nuestra idea principal dice, por el hecho de haber creído en Jesucristo y seguirlo obedientemente, Dios nos da la vida eterna como un regalo que aún así no merecemos. Que aún así no merecemos. Dice entonces nuestro pasaje en el versículo 16, y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? El joven que se acerca a Jesús quería saber cómo podía él conseguir la vida eterna. Esa palabra, vida eterna, esas dos palabras, vida eterna, están aquí en las Escrituras más o menos unas 50 veces. Hermanos, el centro de toda evangelización es hacer que las personas busquen y luego reciban la vida eterna. Ese es el centro de nuestra tarea como comisionados del Evangelio. Hacer que las personas primero busquen y luego reciban la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos de nosotros pensamos que cuando estamos compartiendo el Evangelio y de pronto esa persona con la que estamos compartiendo nos dice, bueno, sí, yo lo he escuchado, pero dígame, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? O algo similar, ¿qué necesito para ir al cielo? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Si esa persona nos dice eso, nosotros decimos, ya está listo, ¿sí? Él ya va a recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Está listo como lo estaba este joven rico. Pero revisemos que el joven rico, a pesar de que pensamos que estaba listo, sorprendentemente se marchó
sin haber recibido la vida eterna. Así es que vamos a desarrollar ya el tema. 3 puntos vamos a mirar en el día de hoy. ¿Cuál es nuestro primer punto? Es necesario saber lo que realmente queremos. Es necesario saber lo que realmente queremos. Esta parte sí, a veces no se entiende, no es como letra de médico, ¿verdad? Es necesario saber lo que realmente queremos. El joven llegó hasta Jesús con el deseo de alcanzar la vida eterna. Él sabía lo que quería. Este joven quería la vida eterna porque sabía que no la tenía. Ese era el deseo de él. Al analizar esta historia, a través de estos 3 evangelios, el de Mateo, Marcos y Lucas, como son complementarios, cada uno tiene algunos detalles, entonces al leer los 3 tenemos un complemento allí. Nos damos cuenta de que este joven era una persona de buenos modales, era una persona de una buena moralidad, una persona que tenía un pasado bueno, en el cual podía, apoyarse y presentarse, tenía una buena trayectoria. Es posible que fuera un jefe de una sinagoga, porque Lucas dice allí en la historia, él dice que llegó un hombre prominente, ¿sí?, a preguntarle a Jesús. Entonces, era un líder, podríamos decir que era un líder religioso judío, una persona honesta en términos de su relación con el judaísmo. O sea, era rico, destacado, influyente, tenía todo en términos de su cultura y de su medio religioso. Tenía todo. Y era además algo sorprendente que un hombre de ese nivel, llamémoslo así, porque se distinguía como jefe religioso de una sinagoga, era sorprendente que él llegara hasta Jesús y admitiera que no tenía la vida eterna. Si era un jefe religioso, pues era algo sorprendente que él dijera que no tenía la vida eterna. Este joven no había encontrado en su vida la realidad, esa realidad que le diera un descanso a su alma. Le faltaba esa paz permanente, ese gozo y la esperanza. Él vino a Jesús por motivo de una necesidad que sentía. Había intranquilidad, había ansiedad en su corazón, había un sentido de insatisfacción y él sabía lo que le faltaba, la vida eterna. Y él lo sabía porque él no estaba sintiendo en su vida ese amor, ese descanso, esa paz, esa esperanza, ese gozo de Dios, que son las cosas que nos dan la seguridad de pertenecer a Dios. Él lo anhelaba, pero no lo sentía. Él sabía que no tenía la vida de Dios en su alma. Sabía que no podía caminar con Dios, ni estar en íntima comunión con Él. Pero él sale a buscar eso que le faltaba y lo hace con entusiasmo. Así es que nuestro punto A es: debemos buscar con entusiasmo. ¿Cómo podemos saber que este joven era un entusiasta? Si leemos aquí en Mateo dice, y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, no lo vemos ahí como muy entusiasmado, ¿verdad?
Pero vamos a Marcos. ¿Qué nos dice Marcos 10? Marcos 10 dice, 10:17 dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya lo vemos entusiasmado. Llegó corriendo. Él era un hombre religioso, un hombre con integridad. Y ya dijimos que él quería buscar esa paz, ese gozo que da el conocimiento de Dios, en esos elementos que no estaban dentro de él. No tenía gozo, estaba intranquilo. Pero él buscaba con entusiasmo. Entonces, aquí señala que el Señor iba caminando cuando Jesús salía para irse, nos dice Marcos, ¿no? En este texto. Imaginémonos esta situación. Jesús sale y sabemos por todas las historias y por todos los relatos que cuando Jesús salía estaba rodeado siempre de una gran multitud que le seguía. Y llega este joven corriendo, abriéndose paso entre la multitud para llegar allí a donde Jesús. Él estaba buscando lo que él quería con entusiasmo. Y además nos dice que se arrodilló ante Jesús, dice, y arrodillándose delante de él, y esa es una actitud de humildad además. Ese hombre de gran integridad, serio, motivado y ansioso, quería la vida eterna, tanto que la buscaba tan diligentemente que no le importaba perder el prestigio ante todas las personas que ya pensaban en él. Pues si es un líder religioso, un jefe de la sinagoga, pues miren la posición que está. Llegó corriendo, se arrodilló, está pidiendo que quiere saber cómo lograr la vida eterna. Creían que era un hombre espiritual, pero él estaba allí. Ahora, hasta ahí podemos decir que esa fue una gran oportunidad para que él fuera salvo, ¿verdad? Estaba listo para la salvación, porque él había buscado con entusiasmo. B, debemos reconocer tener una necesidad. No solamente buscarlo con entusiasmo, sino que debemos reconocer que tenemos una necesidad. Hay personas que saben que no tienen la vida eterna, pero sienten que no la necesitan. Muchas personas. Sé que todos hemos conocido y conocemos personas. Saben que no están vivos para Dios, pero no les importa el no estarlo. Saben que no tienen seguridad de la vida eterna, pero realmente no están interesados. Me acuerdo de un personaje, una persona, un joven, el cual estaba compartiendo hace unos años la palabra, y llegaba ese momento en que no creía, ¿no? Yo no necesito nada de eso. Entonces sale la pregunta, bueno, ¿y si te mueres ahorita, qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con tu vida? Dice, no, pues yo vuelvo nuevamente como energía a circular en el universo. No les interesa la vida eterna. Muchas personas encontramos así. Pero este joven sí lo sabía. Él sabía lo que quería y sentía profundamente la necesidad de ello. Por eso fue que llegó corriendo, entusiasta, a buscar respuesta a su inquietud. Hay una urgencia en la pregunta del joven. Maestro bueno, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Hermanos, queda claro
que el joven sabía lo que quería, ¿verdad? Bueno, no obstante, este era un joven o un hombre superficial. Vamos a mirar por qué. Él tenía una idea superficial acerca de Cristo. Por eso lo llamó maestro. La otra versión dice maestro bueno. ¿Qué cosa buena haré? Muchos, como este joven, tienen un entendimiento distorsionado de lo que es la bondad. No por llamar al maestro bueno, sino por considerarse uno bueno. Muchos creen ser buenos, sin embargo, no hay una sola persona que pueda decirle a Dios, soy bueno, yo te he estado buscando. Ni uno solo. Como dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ni uno bueno. Entonces la única manera en que podemos encontrar a Dios es si Él interviene, si Él nos intercepta. Y muchas veces, incluso así, nos resistimos. Hermanos, quien cree que es bueno y que no necesita de la gracia de Dios, está muy lejos de conseguir la vida eterna, muy lejos. El joven de nuestra historia tenía un entendimiento superficial del estándar de Dios, razón por la cual debería reconocer que tenía una necesidad. Entonces, A, debemos buscar con entusiasmo, B, debemos reconocer tener una necesidad, y C, debemos ir a la fuente correcta. Hay muchas personas que buscan la vida eterna, pero la buscan en el lugar equivocado. El enemigo, sí, Satanás, él tiene religiones falsas en cantidades distribuidas por toda la tierra. Religiones falsas que la gente sigue porque están buscando la vida eterna, buscando pero en el lugar equivocado, donde no deben. Y entonces no van a encontrar vida eterna allí, pero muchos la buscan allí diligentemente. Caso contrario, el joven de nuestra historia, él sí fue a la fuente correcta. Miremos lo que dice Primera de Juan 5:11. Dice, y el testimonio de él es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y fue precisamente a donde fue el joven, al Hijo. Allí. Jesús, mis hermanos, no es simplemente la fuente de la vida eterna. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. Y el joven probablemente había oído hablar del poder de Jesús. Sin duda había oído de su enseñanza. Por eso es que lo llama maestro. Él escuchó de eso. Él reconoce a Jesús como un maestro de la verdad divina. Él reconoció a Jesús como una persona moralmente buena. Sabía que Jesús enseñaba la verdad divina y que quizá conocía el secreto de cómo obtener la vida eterna. Yo no creo
Yo creo a ver si ustedes están de acuerdo conmigo, de que este joven no pensaba que Jesús fuera Dios. Ni siquiera creo que él como judío pensara que él fuera el Mesías. No. Porque él lo llama es maestro, sencillamente. Reconoce en él a un maestro, no a Dios. Y aunque el joven no sabía quién era Jesús en toda su amplitud, indiscutiblemente él fue a la fuente correcta. Como dice Hechos 4:12. Hechos 4:12 nos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Es necesario saber lo que realmente queremos. Ese era nuestro primer punto. Vamos a mirar entonces el segundo punto. Es necesario reconocer y confesar nuestro pecado. Volvamos a leer nuestra idea principal. Por el hecho de haber creído en Jesucristo y seguirlo obedientemente, Dios nos da la vida eterna como un regalo, que aún así no merecemos. Hasta aquí la historia, sé que la van siguiendo. Tenemos a este hombre allí, que va y le pregunta a Jesús. Pero la respuesta de Jesús es sorprendente. Yo creo que nosotros mismos, si estuviéramos en una situación más o menos parecida, y este hombre nos llegara con esta situación de buscar la vida eterna, pues nosotros decíamos: mira, tú simplemente arrepiéntete y cree, ¿sí?, que Jesús murió por ti, que resucitó. Si tú crees eso y oras y pides que Jesús entre en tu corazón, confiesa que Él es tu Salvador, te arrepientes por fe y serás salvo. Eso sería lo que haríamos nosotros o cualquier evangelista, ¿verdad? Pero Jesús no hizo eso en absoluto. Él levantó un muro frente al joven e hizo que se detuviera de pronto. Va y le dice, versículo 17, ¿qué le dice? Jesús le respondió: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Este joven, siendo una persona líder en la sinagoga, religioso, pues obviamente él conocía esas cosas que estaban escritas en la ley de Dios. Solo tenía era que cumplirlas. Él sabía eso. El joven conocía la revelación de Dios y su ley. Jesús no tuvo que agregar nada. Así que todo lo que el joven tenía que hacer era cumplir con todo. Pero faltaba algo en el enfoque del joven. Él fue a Jesús buscando salvación basado en la necesidad que sentía. Escuchen bien, basado en la necesidad que sentía. Él sentía una ansiedad, tenía una frustración. Él quería sentir gozo, amor, paz, esperanza. Esa era lo que él quería, satisfacer esa ansiedad. Y sabía que lo lograría si recibía la vida eterna. Esto no es que sea erróneo, ¿no? Sin embargo, esta no es la razón lo bastante buena para seguir a Cristo. Solo
es que es una razón incompleta. No es que sea un error, es que es incompleta. Si les ofrecemos nosotros a las personas felicidad, gozo y paz, pues ¿cuál será la respuesta, no? Y muchas iglesias hacen eso, ¿no? Recibe al Señor Jesucristo y se acabaron sus problemas. Buena salud, no va a tener problemas económicos, solo va a ser gozo, paz. Eso no es así. Eso no es tener una buena comprensión de lo que es la salvación. Y Jesús le dijo al joven que lo único que no había hecho era algo que él ya sabía hacer, y era cumplir todo lo que Dios había revelado en su palabra para que se hiciera. Era sencillamente eso. Entonces le dice, lo único que necesitas es guardar los mandamientos. ¿Usted cree que alguien puede guardar los mandamientos? Es imposible. Pero Jesús le dijo que guardara los mandamientos para que se diera cuenta de que no podía hacerlo. Eso fue lo que Jesús le dijo, ¿no? Guarda los mandamientos. Pero él sabía que no podía hacerlo. Porque el problema del joven era su pecado. Era eso, su pecado. No se daba cuenta que él estaba ofendiendo a Dios, que su deseo de la vida eterna era envuelto en sus propias ansiedades y sus propias necesidades. Eso era lo que él estaba buscando. El joven tenía que enfrentar el hecho de que había violado la ley de Dios, de que lo había ofendido. Y no se puede llevar a las personas a Jesucristo simplemente sobre la base de sus necesidades o de sus ansiedades o la falta de paz, de esperanza o de gozo, de felicidad. No, deben entender que la salvación es para que las personas rechacen el mundo, puedan rechazar las cosas de la vida y acudir completamente a Dios. Es para aquellos que se dan cuenta de que han vivido en transgresión, en rebelión contra un Dios santo. Tienen que querer cambiar, tienen que confesar su pecado y confirmar su compromiso de vivir para su gloria. Gloria a Cristo. Toda evangelización debe tomar al pecador imperfecto y contraponerlo a la ley perfecta de Dios, para que pueda ver su deficiencia. Ese es un elemento esencial. El joven rico, él no se había dado cuenta que estaba ofendiendo a Dios. Él decía, no, yo soy bueno. Él no se había arrepentido en ningún momento. Y sabemos que el arrepentimiento debe anteceder a la salvación. Bienaventurados los que lloran, pues serán consolados. El hombre necesita manifestar las actitudes de Cristo que presenta allí en las bienaventuranzas. Necesita implorar perdón a Dios. El hombre necesita tener ese sentido de humildad porque es un pecador. Necesita manifestar un corazón desconsolado que está abrumado precisamente por su pecado. Pero este joven no lo tenía. Él quería satisfacer sus necesidades psicológicas y punto. No veo a él, no sé si alguno lo ve, arrepentimiento. En las historias vemos que él no tenía ningún arrepentimiento por su pecado, en absoluto. No veo que esté entristecido por haber ofendido a Dios. No lo vemos. No vemos ni siquiera que sea consciente de su pecado. Y Jesús colocó una barrera ante el joven al explicar que sus razones para desear la vida eterna eran incompletas. Tenía que verse a sí mismo como alguien que viola la ley de Dios,
de un Dios santo, 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 y tenía que estar dispuesto ¿a qué? A cambiar, a arrepentirse y cambiar. El joven reaccionó a la orden, porque era un mandato de Jesús, cuando le dice, guarda los mandamientos. ¿Qué respondió el joven? ¿Cuáles? Primero le preguntó, ¿cuáles? Él quería saber qué leyes debía guardar. Por eso Jesús le dio 5 de los últimos de los 10 mandamientos. Allí en el versículo 18. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí agregó algo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver por qué Jesús, digamos, nosotros conocemos los 10 mandamientos, agrega ese último, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente, ese es un mandamiento, ¿no? Ese es el segundo gran mandamiento. Ahora, los 10 mandamientos sabemos que se dividen en 2 partes, ¿no? Los primeros 4 hacen referencia a la relación del hombre con Dios. Los otros 6, la relación del hombre con el hombre. Pero Jesús le da al joven como que solamente le menciona el segundo grupo, ¿sí? Que son relativamente más fáciles de guardar. Escuchen bien lo que les voy a comentar. En realidad, todos los mandamientos son imposibles de guardar. Pero el segundo grupo es menos imposible. Uno sabe, por ejemplo, de que no ha amado a Dios como se debe. Lo sabemos. Uno sabe que no siempre ha sido sincero delante de Dios. Lo sabemos. Pero al menos nosotros también podemos decir, bueno, yo nunca maté a nadie, yo nunca robé a nadie, yo no cometí adulterio con nadie, yo nunca mentí a nadie, siempre he tratado de honrar a mis padres. Y viene el mandamiento final y se lo dice al joven como para hacer la situación un poco más difícil. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús compara la vida del joven con los 10 mandamientos para que pudiera entender que él estaba violando la ley de Dios, a ver si él entendía que estaba pecando, que era un pecador y que estaba violando la ley de Dios. Porque, mis hermanos, no se puede predicar la gracia si no se predica la ley. Porque nadie puede entender lo que la gracia significa a menos que entienda lo que la ley exige. Es la única forma. Y la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del joven? Es increíble. En el versículo 20 dice, el joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Está perfecto. Joven, todo lo he guardado. Quizá, pues obviamente él no había matado a nadie, no había robado seguramente, no cometió adulterio, no mintió. Quizá él pensaba que honraba a su padre y a su madre. Probablemente hacía esas cosas, pero escuchen bien, ¿basado en qué? En un concepto externo de una conducta correcta, externo. Pero cuando Jesús lo enfrentó con una orden interna, como la de amar a su prójimo como a sí mismo, él solo se estaba engañando a sí mismo. Porque él acababa de decir que no, que él guardaba todos los mandamientos. Pero la mayoría
Sabemos que los judíos habían exteriorizado esa ley de tal manera que no tenían que ver nunca con algo interno, no era externo. Ellos eran perfectos, ellos obedecían externamente. Y es ahí donde en Mateo 5 encontramos que Jesús interiorizó la ley. ¿Sí? Con declaraciones como esta, dice: yo sé que ustedes piensan que no matan, pero cuando odian a alguien, cometen asesinato en su corazón. Interiorizó. Nosotros simplemente era externamente, yo no mato. ¿Sí? Yo sé que piensan que no cometen adulterio, pero cuando miran una mujer con lascivia, ya han cometido adulterio en su corazón. El joven no entendía el carácter interno de la ley de Dios. Él solo entendió las exigencias externas. Por fuera, él creía que había guardado todos los mandamientos. El joven creía que él era perfecto, bueno, una persona con una alta moral. Creía que había guardado la ley. Por eso es que no se podía imaginar lo que necesitaba hacer. Debe haber una confesión y un arrepentimiento para obtener la vida eterna. Son obras, sabemos que son obra del Espíritu Santo. No es una obra humana previa a la salvación. Sabemos de la intervención del Espíritu Santo en ese momento de la que llamamos nosotros regeneración, cuando nos arrepentimos, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón la convicción de pecado. Tú eres pecador, y entonces nos arrepentimos y nos da la fe para creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero el joven no entendía esto. Y Jesús no iba a aceptar al joven sin que confesara su pecado y entendiera que debía apartarse de él. Así es que es necesario confesar nuestro pecado. Ese era el segundo punto. Tercer punto. Es necesario someternos al señorío de Cristo. Nuestra idea principal, por el hecho de haber creído en Jesucristo y seguirlo obedientemente, Dios nos da la vida eterna como un regalo que aún así no merecemos. Hablamos del señorío de Cristo. Esa doctrina del señorío de Cristo nos dice que someternos a Cristo nuestro Señor va de la mano de confiar en Él como Salvador. Entonces Jesús dio otro paso más por el joven. Versículo 21. Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sé mi discípulo. El joven planteó que él amaba al prójimo como a sí mismo, cuando él le mencionó que los mandamientos, ¿sí? Y él aceptó y dijo: todo eso lo he cumplido. Así es que Jesús le dijo: bueno, entonces ¿por qué no le da todo lo que tienes a tu prójimo en una muestra de amor? ¿Sí ve por qué él agregó al final: amarás a tu prójimo como a ti mismo? Para enseñarle eso. Bueno, si tú amas y tú me acabas de decir que cumple con todo, pues entonces dé todo a tu prójimo como una muestra de amor. Jesús le puso una prueba previa a la salvación. Así que Jesús, en esta prueba definitiva, lo que le dice, pues viene la pregunta: ¿será que obedecerá el joven al Señor? Pregunto, mis hermanos, o de pronto nos hacemos esa pregunta en este momento. Entonces, según esto, ¿hay que entregar todo lo que uno tiene para ser cristiano? No.
El Señor no les pidió eso a los demás. Era un caso único, porque le debía una enseñanza allí. Es que entonces, bueno, entonces para ser cristiano, les tengo que darlo todo para los pobres. No. Este era el caso para la enseñanza. Y Jesús lo pensó para hoy, para nuestra congregación. Entonces, sí, hay que estar dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor diga. Sí, claro que sí. Y lo que pida el Señor, pues, obviamente también va a ser en un caso o una situación puntual. Y en este caso, el Señor, digamos que aisló el problema principal en la vida del joven. De manera que Jesús le pregunta al joven, ¿estás dispuesto a hacer lo que yo te digo? Te estoy pidiendo que te deshagas de todo lo que posees. Jesús sabía lo que era más importante para el joven. Lo más importante para otras personas pueden ser esos ídolos que tenemos. De pronto, una novia, un novio, o mi trabajo, o mi profesión. Son esos ídolos que vamos creando que se vuelven más importantes que el mismo Señor. Pero para este joven sabemos que el dinero y sus posesiones era lo que él mandaba. Y Jesús quería que él estuviera dispuesto a renunciar a esto. Jesús dice, a menos que yo me convierta en la prioridad número 1 de tu vida, no habrá salvación para ti. Tiene que ser la prioridad en nuestras vidas. La salvación es el compromiso de abandonar el pecado y seguir a Cristo a cualquier precio. A cualquier precio. La salvación incluye un compromiso con el señorío de Cristo. Por eso nos dice allí en Romanos 10:9. En Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Al joven se le puso una prueba porque él se aferraba a lo que tenía, a sus posesiones. ¿Y cuál fue su reacción? Versículo 22 dice, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Pues, ¿por qué se fue? Sus posesiones eran más importantes para él que Cristo. Así es que no podía recibir la salvación bajo esos términos. Y Mateo nos dice, el joven se fue triste. Y esa tristeza, bueno, sí, él era, digamos, había sido honesto en su corazón. Realmente él sí quería la vida eterna, solo que no estaba dispuesto a pagar el precio. No podía recibir la salvación porque no estaba dispuesto a apartarse de su pecado y a afirmar el señorío de Jesucristo en su vida. Vino en busca de la vida eterna y se fue sin ella. Bien, mis hermanos, este era el primer mensaje de nuestra serie, Momentos sorprendentes con Jesús. Y creo que sí nos sorprende ese encuentro entre Jesús y el joven rico, ¿verdad? Es allí donde encontramos también la respuesta a la pregunta que nos hicimos con el título de este mensaje. ¿Cuál camino lleva a la vida eterna? Recordemos, hay diferentes caminos que los hombres muchas veces prueban para encontrar la vida eterna. El camino engañoso de la moral y de las buenas obras. El camino equivocado de las riquezas y de la justificación. Y el camino verdadero, el seguir a Jesucristo.
¿Cuál es el camino que has de elegir? Decide dar la prioridad a Jesús y tendrás la vida eterna. Vamos a orar.